Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Pauta Abierta a través de TVUCT Araucanía, el canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco. Y justamente de la Universidad Católica de Temuco es nuestro próximo invitado. Nos referimos al señor Arturo Hernández Sayés, académico destacado de la Universidad Católica de Temuco, que ha dedicado su vida a la lingüística, a la investigación y por supuesto también a desempeñar distintos cargos ejecutivos dentro de la institución a la que llegó de forma profesional hace ya 50 años, pero mucho más de eso y otras cosas conversamos el día de hoy con don Arturo Hernández, decano actualmente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Decano, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes, Francisco, por esta nota para ayudar a divulgar las características de nuestra querida institución. Institución que usted conoce perfectamente bien, puesto que además de los 50 años de trayectoria que recordemos fueron reconocidos recientemente en la ceremonia de los 64 años de vida de la UC Temuco, fue un hito histórico también para la universidad, primera vez en la historia de la UCT que se reconoce la trayectoria de 50 años de un funcionario y es el primer funcionario en cumplir con tan importante, valioso e histórico hito, ¿no? Sí, bueno, una tremenda responsabilidad al mismo tiempo de cumplir esa cantidad de años en la institución. Esto tiene que ver con que yo llegué muy temprano a la universidad a estudiar aquí mismo. Soy hijo de nuestra Casa de Estudios Superiores. Llegué en 1971 y en 1973, cuando tenía 19 años, fui contratado por la universidad oficialmente. Y eso es lo que explica el que haya cumplido este año 50 años de trayectoria trabajando en la universidad. 50 años, pero si le sumamos los estudios son un poquito más, ¿cierto? Decano, una historia increíble, por tanto ha pasado por muchas etapas, no solamente de la universidad, sino de nuestro país también. Usted llega en el año 71, como comentaba, en el año 73 es contratado, justo en un hecho histórico que además estamos conmemorando recientemente, y eso para además un académico, un profesor, eran tiempos muy difíciles, ¿no? Así es, efectivamente, en tiempos muy convulsionados, los años 70 y el 73 efectivamente vino el golpe de Estado. Bueno, ayer celebrábamos algún compañero, Víctor Oliva, que años posteriores fue detenido y desaparecido. Claro, fue un tiempo difícil, vinieron años bien complejos. Hubo un bajón cultural, las carreras de pedagogía también descendieron que eran las carreras que tenía la universidad en esa época, descendieron sus postulaciones, fue bien complejo que las autoridades pudieran mantener la universidad, comillas, a flote, hasta tener la tremenda y compleja universidad que tenemos la fortuna de tener hoy día. Oye, fortuna que tan fortuita no es, porque hay mucho trabajo detrás. Usted vivió hitos históricos de la universidad también. Recordemos en los 80, por ejemplo, cuando habían problemas de financiamiento de las instituciones y eran los propios funcionarios, más de alguna vez se ha compartido esta anécdota, ¿no?, de que eran los propios funcionarios los que aportaban para poder sacar adelante la institución. Efectivamente, hoy día resulta casi incomprensible en los tiempos que vivimos, pero efectivamente en los comienzos de la institución, cuando la situación se puso compleja, los funcionarios de la universidad pusimos algunos recursos descontados por planilla, por supuesto con nuestra autorización, para la conclusión del edificio, hoy día edificio A, del campus San Francisco, que fueron los primeros edificios que se construyeron después de estar en el campus Monseñor Alejandro Menchaca Lira. Así que efectivamente había un gran compromiso de los académicos y de los estudiantes de la época con la institución y con hacer que ella pudiera prosperar. Usted como académico inicia sus estudios en pedagogía en el año 71, como mencionaba. ¿Qué le lleva a estudiar pedagogía, decano? Bueno, lo que a veces ocurre, la influencia muy positiva en este caso de una profesora. Yo tuve en el colegio una profesora de castellano que era muy
entusiasta. A mí me gustaba mucho leer, también algo escribir, y entonces ella fue desarrollando, captó eso y fue desarrollando mi interés por la lectura, por la literatura, y entonces puse como primera opción estudiar pedagogía media en castellano en la Católica en Temuco. Y así fue, quedé en esta universidad. Y muy pronto mi interés por la lectura se transformó en el interés por la lingüística. Un poco diferente, pero en fin, igual ligado a las letras. Ligado a las letras, que lo han llevado a construir una prolífica carrera académica como investigador también y como escritor, porque ha desarrollado una serie de libros, por cierto, de pronto la comunidad regional o del sur de Chile no tiene idea, pero muchos libros en Mapudungun han sido escritos por ustedes desarrollando una línea muy específica en este ámbito y muy reconocida a nivel nacional. Sí, efectivamente, yo tuve la fortuna de tener como profesor, como guía, como maestro, fui su ayudante, al doctor Alberto Salas, el etnolingüista tal vez más importante del país en esa época, y entonces él me entusiasmó con el tema de la lengua y cultura mapuche, y empezamos a desarrollar distintos estudios. Finalmente, para hacerlo rápido, desembocaron en el diccionario Mapudungun español-inglés, que todavía circula muy prolíficamente en la ciudad y en el país. Y luego escribimos el diccionario Aymara castellano-inglés y el diccionario Banangara Nui, que es el nombre de la lengua de la isla de Pascua, Rapa Nui, español, inglés, francés. Esos son algunos productos que están disponibles, son libros muy lindos, ilustrados, preciosos. Y además escribimos una gramática del Mapudungun también y muchísimos artículos relacionados con el tema de la educación intercultural bilingüe. Cómo es posible en las escuelas chilenas hacer educación intercultural que releve la lengua y la cultura mapuche. En cultura, por cierto, lengua y cultura que ha reflotado durante los últimos años y también gracias al trabajo de investigadores como usted, que han tomado esta temática y la han hecho visible durante su trabajo etnográfico, de reconocer, de levantar información material, de entrevistarse con muchas personas de la Araucanía. Me imagino que la experiencia fue enriquecedora en ese aspecto, además en una época en donde en las escuelas públicas, por ejemplo, se castigaba el hablar mapudungun, ¿no? Sí, claro. Efectivamente, yo creo que en esa época se produjo un avance significativo se reflotó este trabajo con la lengua y la cultura, producto de que hubo distintos cientistas sociales, de la sociología, la antropología, la lingüística, por una parte, que contribuyeron a eso, y además muchas personas mapuches avanzaron y llegaron a las universidades a estudiar, y entonces hubo también ahí una formación para poder desarrollar ese conocimiento tanto por parte de los propios mapuches como de nosotros los huillicas, y muchas veces en una estrecha colaboración. Y tal como señalas, efectivamente en la época anterior a ella, la lengua mapuche fue muy castigada, en la Escuela Nacional fue reprimida, hubo un proceso de castellanización forzada a lo largo de todo el país, y eran los estudiantes en los colegios, en las escuelas, se les prohibía hablar en Mapudungun, se les castigaba, y por eso precisamente fue muy difícil recuperar eso. Hoy día estamos en un proceso de revitalización lingüística que está avanzando, liderado muchas veces por los jóvenes. Eso es lo más importante. Jóvenes mapuches están liderando estos procesos de revitalización lingüística, así que eso es muy, muy interesante que está ocurriendo hoy día. Y eso tiene que ver también con la historia, ¿no? Con los que han hecho posible el que hoy día sea una temática contingente, relevante. Las nuevas generaciones quieren saber, quieren conocer un poco más y quieren rescatar culturalmente su historia. Sí, claro, y esto tiene que ver un poco con nosotros como país, porque si nos salimos un poquito del Mapudungun y miramos otras lenguas que están en Chile en proceso de desplazamiento lingüístico, es el nombre técnico, y eventual desaparición, pérdida
o lenguas dormidas, como se prefiere denominar hoy día, ocurrió con las lenguas fueguinas, por ejemplo, el Cahuáscar, el Yagán, en fin, o en el norte, con algunas otras lenguas del norte, el Licamantay, en fin, etc. Es un proceso que nosotros, como sociedad, no hemos sabido valorar la importancia que tiene para la humanidad el hecho que exista una cultura que se expresa a través de una lengua de una manera única e irrepetible. Cuando una cultura y una lengua desaparecen, desaparece una única visión del mundo generada por un pueblo que la precisó a través de la lengua, la categorizó, en fin, etcétera, y que se pierde para siempre. Y eso es un daño a la humanidad enorme. Es un daño a la humanidad, y este rescate patrimonial que se hace justo a través del trabajo de investigación, de recopilación y también de publicación de estas ediciones que han tenido un reconocimiento no solamente nacional, sino que también internacional, da cuenta del importante trabajo que usted ha realizado, decano, a través de su historia académica, nuestro reconocimiento humilde, por cierto, más allá de todo el trabajo que ha realizado, pero su paso por la universidad no ha sido solo académico, porque usted ha desempeñado distintos cargos muy relevantes, claves dentro de la institución: jefe de carrera, decano, director general de extensión y comunicaciones, prorector de la universidad, vicerrector de extensión, y solo por nombrar algunos, probablemente me quedo corto acá, decano, y eso también da cuenta de su rol clave, más allá de lo académico y como investigador, dentro del desarrollo institucional, desde la estrategia, desde la mirada de universidad, ¿no? En la parte ejecutiva. ¿Cómo ha sido su paso también mezclando lo académico con la ejecución, con el estar a cargo? Porque roles tan importantes como decano, como vicerrector, como prorector, secretario general también se me está quedando. Sabemos, hemos sido también parte de ese trayecto, con mucho orgullo también el reconocimiento. Hemos trabajado juntos con don Arturo desde hace ya casi 20 años, desde que fue el primer director de Extensión y Comunicaciones. ¿Cómo lo ha vivido, decano? Sí, bueno, son parte de la vida que le corresponde a un académico en la universidad. Uno llega a la institución, se forma nuevos profesionales en su rol docente, en su rol de investigación produce o intenta producir nuevo conocimiento, y en el rol de vinculación con el medio, conectar ese conocimiento con el territorio, con la realidad, para que sea útil y fértil. Pero paralelamente la universidad hay que desarrollar otras gestiones, porque si no se desarrollan esas gestiones, la academia no tiene espacio. Entonces, en algún momento, y yo creo que aquí lo que hay que expresar es gratitud solamente, los rectores de la época, las autoridades de la época solicitaron mis servicios para algunos cargos de gestión de la universidad que yo traté de cumplir de la mejor manera. Efectivamente, el primer servicio que uno presta es el de jefe de carrera, que es un servicio muy cercano a los estudiantes, a la docencia, pero claro, luego hubo otras necesidades en la institución, una institución que crecía a paso rapidísimo, que se desarrollaba, que se complejizaba muy rápidamente, requirió otros servicios, y yo siempre me consideré, se lo decía siempre a las autoridades cuando me pedían algo, yo soy institucional. Esa era mi respuesta. Entonces, si alguien estima que yo puedo ser útil o puedo prestar una colaboración en una determinada función o cargo, más allá de mi rol académico, estaba disponible para hacerlo. Eso explica los distintos cargos que hubo. Obviamente, en el tiempo de las funciones de gestión, que son las de los últimos años, bajó, por supuesto, bastante la productividad en el área académica, porque es difícil compatibilizar las dos funciones. Pero es una historia que continúa. Usted actualmente decano de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Cuáles son los próximos pasos, decano, en esta historia? Claro, al final de mi carrera, yo estoy próximo a retirarme de la institución. Al final de mi carrera volví a la facultad, a la academia. Siendo decano de una facultad, volví al tema de los textos, los libros, las publicaciones, los seminarios, las ponencias, en fin. En eso estoy ahora, y espero cerrar
el ciclo a fin de este año y bueno, luego veremos. Eso, dejemos también parte que la historia se siga construyendo, no deja de sorprendernos, ¿no, decano? El mensaje para las nuevas generaciones de la Universidad Católica de Temuco, que es importante el volumen de profesionales nuevos, de administrativos, de funcionarios que dan vida a la Católica de Temuco en este 2023 con miras al 2030, que se suman a este proyecto ya consolidado, con una infraestructura de nivel internacional y que no conocen muchas veces la historia de profesionales como usted y muchos otros que han construido esta institución. Sí, bueno, hay que decir que la institución de hoy es muy diferente, obviamente, a la de hace 50 años. Hoy día tenemos una universidad que desde el punto de vista físico, arquitectónico, es espectacular. Hay un campus, San Juan Pablo II, con un paisaje precioso, una laguna, un entorno privilegiado para que los estudiantes se formen allí. Nuestro campus San Francisco, de igual manera, está muy remozado, muy grande bueno, hemos sabido conservar esta casa en Chacalira, que la Casona Malbus, que es una de las casas de la fundación prácticamente de Temuco. Por ese lado. Y por otro lado tenemos una universidad compleja. Hoy día tenemos una universidad con más de 50 programas de pregrado, con muchos programas de magíster, 6 programas de doctorado. Eso es muy importante en una institución de educación superior. Somos una universidad altamente inclusiva. Brindamos oportunidades a muchos jóvenes que de otra manera no tendrían cómo formarse. Así que esta es una institución fantástica, privilegiada, que ofrece un tremendo, yo creo que esta palabra es muy importante, servicio a la región de la Araucanía y al país. Y para las nuevas generaciones que llegan a la institución, yo creo que hoy día ellos llegan a una institución consolidada, formada. Y creo que es importante que en su llegada valoren a sus predecesores. Yo creo que lo que hoy día tenemos en la universidad no lo obtuvimos en los últimos 2, 5, 3 años, sino que es un continuo que ha venido desarrollándose desde los fundadores, desde la propia fundación de la institución. Ha venido una poza de gente, de académicos, de estudiantes, de administrativos, de personal en la institución, que ha ido poniendo su granito de arena para permitir que la universidad de la cual gozamos hoy sea la que tenemos. Así que el mensaje es a quererla, a aprender a conocerla, a interiorizarse de los principios y del sello institucional que está en el fondo de nuestro quehacer, para que podamos prestar un mejor servicio a nuestra querida región de la Araucanía. Muy bien, el decano Arturo Hernández Sayés, agradecemos su tiempo, reconocemos también su trayectoria humildemente desde este canal de televisión, que por cierto ha sido también partícipe de su creación. Nobleza obliga, además autor de la letra del himno de la Universidad Católica de Temuco. Como ven, siempre hay una cartita bajo de la manga con don Arturo Hernández. Muchas gracias por acompañarnos y, por cierto, mucho éxito en los nuevos desafíos. Sabemos que es un espíritu inquieto, decano, y que no va a dejar de desarrollar proyectos, sea en el ámbito de la lingüística, sea en el ámbito también de la fotografía, donde es un gran aficionado, y más que aficionado, es importante también reconocer. No nos falta tiempo para conversar tantas cosas. Muchas gracias, decano. No, gracias a ustedes, y el mejor deseo a TV UCT Araucanía, que se siga consolidando en nuestra región y en el sur del país. Muchas gracias. Ahí teníamos entonces al decano Arturo Hernández Sayés, 50 años de trayectoria en la Universidad Católica de Temuco, reconocido por la comunidad universitaria, y queríamos compartir con ustedes también esta entrevista dando cuenta de algunos de los hitos más importantes de su paso por la UC Temuco. Vamos al corte, seguimos conversando.